Si tienes diabetes y comes huevos en el desayuno pensando que estás haciendo lo correcto, necesitas ver este video hasta el final. Porque el problema no es si comes huevos o no. El problema es cómo los estás comiendo. Y ese error, que parece pequeño, puede ser la razón por la que tu azúcar en sangre sigue disparándose cada mañana, sin importar cuánto te cuides durante el resto del día. Hay algo que sucede en el cuerpo de las personas con diabetes durante las primeras horas del día que muy pocos médicos explican con claridad. El cuerpo, al despertar, lanza una descarga de energía para prepararte para el día. Es algo natural, automático. Pero en una persona con diabetes, esa descarga puede hacer que el azúcar suba de forma brusca, incluso antes de que hayas comido cualquier cosa. Se llama efecto del alba, y si no controlas lo que comes en ese momento, cualquier alimento, incluso uno considerado saludable, puede empeorar ese pico. Ahora imagina que justo en ese momento vulnerable, comes algo que dispara aún más el azúcar. Pan blanco, arroz recalentado, una fruta dulce o simplemente café con leche y azúcar. Muchas personas con diabetes hacen esto todos los días sin saber el daño que causa. Y lo más alarmante es que algunos lo hacen pensando que están siendo cuidadosos. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios tu nombre y desde qué ciudad nos estás viendo. Nos encantaría saberlo, porque este canal se hace para personas reales, como tú, que quieren entender su salud y tomar decisiones mejores cada día. En esta consulta, que llevo más de 20 años practicando la medicina general y preventiva, he visto cómo cambios aparentemente simples en la alimentación transforman los resultados de laboratorio de mis pacientes de manera notable, y uno de esos cambios involucra un alimento que casi todo el mundo tiene en su cocina y que casi nadie usa correctamente cuando tiene diabetes. Ese alimento es el huevo. El huevo es uno de los alimentos más completos que existen en la naturaleza. Tiene proteína de alta calidad, grasas saludables, vitaminas del complejo B, vitamina D, selenio, colina, que es un nutriente esencial para el cerebro y el hígado, y zinc. Todo eso en un alimento pequeño, económico, fácil de conseguir en cualquier mercado o tienda de barrio, y que se prepara en minutos. A pesar de todo eso, durante décadas se le tuvo miedo. Se le acusó de elevar el colesterol, de dañar el corazón, de ser peligroso para quien tiene enfermedades crónicas. Ese miedo fue un error científico que costó años de bienestar a millones de personas. Hoy la evidencia es clara. El huevo, consumido de la manera correcta y en la cantidad adecuada, no solo no daña a las personas con diabetes, sino que puede ayudarlas a controlar el azúcar en sangre de forma significativa. Pero hay condiciones, hay una forma correcta de usarlo, y si no la conoces, el huevo puede dejar de ser tu aliado y convertirse en parte del problema, no por lo que el huevo hace, sino por cómo lo preparas y con qué lo acompañas. Vamos a entender primero qué es lo que le pasa al azúcar en sangre cuando comes, para que puedas entender por qué el huevo importa tanto. Cuando comes cualquier alimento que contiene carbohidratos, es decir, pan, arroz, frijoles, frutas, tortillas, empanadas, papa, ese alimento se descompone en el sistema digestivo y libera glucosa, que es el azúcar, hacia la sangre. El páncreas detecta esa subida y libera insulina, que es la hormona que actúa como llave para que el azúcar entre a las células y las alimente. En una persona sin diabetes, ese proceso funciona con precisión. El azúcar sube, la insulina la recoge y el azúcar vuelve a niveles normales en poco tiempo. En una persona con diabetes tipo 2, ese mecanismo está deteriorado. El páncreas ya no produce suficiente insulina, o el cuerpo ya no responde bien a la que produce. Es como tener una llave que ya no entra bien en la cerradura. El azúcar sube, pero no entra a las células con facilidad. Se queda circulando en la sangre. Y cuando eso pasa de forma repetida, durante años, empieza a dañar los vasos sanguíneos, los nervios, los riñones, los ojos. Ahora bien,
No todos los alimentos elevan el azúcar de la misma manera. Los carbohidratos simples, como el pan blanco, el arroz blanco, las gaseosas azucaradas y los postres, elevan el azúcar de forma rápida y brusca, como abrir una llave a fuerza máxima de golpe. Los carbohidratos complejos con fibra, como los vegetales, las leguminosas y los granos enteros, la elevan más lento. Y hay alimentos que casi no la elevan, como las proteínas y las grasas saludables. El huevo es prácticamente libre de carbohidratos. Un huevo entero tiene menos de 1 gramo de carbohidratos. Eso significa que por sí solo no eleva el azúcar de manera significativa. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que la proteína del huevo hace cuando está presente en el estómago junto con otros alimentos. Cuando hay proteína en el estómago, la digestión se vuelve más lenta. El cuerpo necesita más tiempo para descomponer la proteína, y ese tiempo extra hace que el azúcar de los otros alimentos que comes junto con el huevo se libere de manera más gradual hacia la sangre. En lugar de un disparo de azúcar, obtienes una subida suave y manejable. Es la diferencia entre abrir una llave de golpe o abrirla despacio, con control. Además, la proteína del huevo estimula la liberación de señales en el intestino que le dicen al páncreas que funcione con más precisión. No de forma exagerada, sino de forma más coordinada. Y también activa señales de saciedad en el cerebro, lo que significa que te quedas satisfecho por más tiempo y tienes menos probabilidad de comer algo dulce o con carbohidratos unas horas después. Eso es lo que hace el huevo a nivel fisiológico. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando esto se aplica en la vida real. Una paciente que atendí hace algunos años, una mujer de 67 años, llegó a mi consultorio con un patrón que conozco muy bien. Tomaba su medicamento para la diabetes todos los días, sin faltarle ni uno. Evitaba el azúcar, los refrescos, los dulces, pero su azúcar en ayunas, es decir, la que se mide antes de comer nada en la mañana, seguía rondando los 160 a 180 miligramos por decilitro. El valor normal está por debajo de 100 y después del desayuno llegaba hasta 220 o 240. Cuando le pregunté qué desayunaba, me dijo, avena con fruta y un vaso de jugo de naranja natural, sin azúcar añadida. Ella creía que estaba haciendo todo bien. Le expliqué lo que te acabo de explicar a ti. La avena, aunque es mejor que el pan blanco, sigue siendo un carbohidrato que eleva el azúcar. El jugo de naranja, aunque sea natural, concentra el azúcar de varias naranjas en un solo vaso y sin la fibra que ayudaría a frenar la absorción. Sin proteína presente, ese desayuno disparaba su azúcar cada mañana como un cohete. Hicimos un cambio simple. Reemplazamos el jugo por agua, redujimos la porción de avena a la mitad y agregamos 2 huevos revueltos preparados con aceite de oliva, sin sal extra, con un poco de cebolla y tomate picado. En 3 semanas, su azúcar en ayunas bajó a 128. Después del desayuno, ya no superaba los 160. En 2 meses, su médico ajustó su medicamento porque los valores habían mejorado tanto que ya no necesitaba la misma dosis. No cambiamos nada más. Solo modificamos cómo desayunaba. Otro caso, un hombre de 71 años que tenía diabetes e hipertensión. Había dejado de comer huevos años atrás porque su médico anterior, siguiendo las guías de esa época, le dijo que eran malos para el corazón. Desayunaba pan con mantequilla y café con leche. Su azúcar después del desayuno llegaba regularmente a 250 miligramos por decilitro. Cuando reintroducimos el huevo de forma adecuada, acompañado de vegetales y sin el pan, su pico después del desayuno bajó en promedio 60 puntos en las primeras 4 semanas. 60 puntos menos de azúcar circulando en su sangre, dañando sus vasos y sus nervios. Con un cambio que no costó dinero adicional y que para él fue fácil de sostener, porque el huevo ya era parte de su cultura alimentaria.
Ahora viene lo más importante, la dosis exacta, el horario y la forma correcta de usarlo. La cantidad recomendada para una persona con diabetes que no tiene problemas de colesterol LDL muy elevado, es decir, el colesterol que se llama malo, es de 1 a 2 huevos por día. Si tu médico ya te ha dicho que tu colesterol está en niveles preocupantes, quédate con 1 al día y consulta antes de aumentar. Si tus niveles de colesterol están dentro del rango normal o moderado, 2 huevos al día son seguros y efectivos para el control del azúcar. El horario ideal es el desayuno, y hay una razón muy concreta para eso. Ya explicamos el efecto del alba, esa subida natural del azúcar que ocurre al despertar. Ese es el momento del día en que el cuerpo es más sensible a los carbohidratos. Comer proteína en ese momento ayuda a amortiguar esa subida y a establecer un patrón metabólico más estable para el resto del día. Una persona que desayuna bien con proteína tiende a tener menos ansiedad por comer cosas dulces a media mañana. Y eso también importa. La frecuencia ideal es todos los días, o al menos 5 días de los 7 de la semana. No funciona si lo haces un día sí y 3 días no. La consistencia es lo que genera el cambio en los niveles de azúcar. Si vas a comer el huevo en el desayuno, cómelo antes o junto con cualquier carbohidrato que hayas incluido en esa comida, no al final. La proteína necesita estar presente desde el inicio de la digestión para cumplir su función de frenar la absorción del azúcar. Si tienes diabetes y quieres comprender lo que le pasa a tu cuerpo, si llevas a tu salud con la seriedad que merece, suscríbete al canal y activa la campanita para que no se te escape ningún contenido. Aquí hablamos de medicina real, explicada de forma que todos puedan entender y aplicar. La forma de preparar el huevo cambia todo. Este es el punto donde muchas personas cometen el error más grande, porque piensan que el huevo es huevo sin importar cómo se cocine, y eso no es verdad. La preparación ideal para el control del azúcar en sangre y la salud cardiovascular es el huevo cocido, también llamado duro o sancochado. Es el que se hierve entero con cáscara. No añades ninguna grasa durante la cocción, preservas todos los nutrientes y el resultado es un alimento limpio y completo. 2 minutos de preparación. La segunda opción es el huevo pochado o escalfado, que se cuece en agua caliente sin aceite. También es excelente. La tercera opción es el huevo revuelto o a la plancha, preparado con muy poca grasa. Aquí el tipo de grasa importa. Usa aceite de oliva en pequeña cantidad, no más de media cucharadita. También puedes usar un poco de aceite de coco. Evita la manteca de cerdo, la margarina y cualquier grasa vegetal hidrogenada. El huevo frito en abundante aceite caliente, como se acostumbra en muchas frituras de la comida tradicional, es el que debes evitar si tienes diabetes. No porque el huevo sea malo, sino porque el aceite recalentado y en exceso genera compuestos que dificultan el trabajo de la insulina y elevan la inflamación en el cuerpo. Evita también preparar los huevos revueltos con crema, queso procesado en cantidad exagerada o embutidos como salchichas y chorizos. Esos añadidos no benefician el control del azúcar y en muchos casos lo dificultan. Lo que sí puedes y debes añadir son vegetales. El tomate picado, la cebolla, el pimiento o pimentón, las espinacas, el champiñón, el calabacín, la zanahoria rallada. Cualquier vegetal que te guste y tengas disponible. Los vegetales añaden fibra, y la fibra también ayuda a que el azúcar suba más despacio. Es una combinación poderosa, proteína más fibra en el mismo desayuno. Ahora bien, ¿con qué acompañas el huevo? Importa tanto como el huevo mismo. El error más frecuente que veo es acompañar el huevo con pan blanco, tortillas de harina blanca o arroz. El huevo no puede compensar el daño que hace ese acompañamiento. Si el huevo es el freno, el pan blanco es el acelerador, y el acelerador gana. Si quieres incluir algún carbohidrato en ese desayuno, hazlo con opciones que tengan fibra.
Una pequeña porción de frijoles o lentejas es buena compañía para el huevo. Una rebanada de pan integral de verdad, que es el que tiene granos visibles y no se deshace al apretarlo, puede ser aceptable en pequeña cantidad. Los vegetales cocidos como espinacas, brócoli o zucchini son excelentes acompañantes. También puedes acompañar el huevo con aguacate, que es una grasa saludable que ayuda a mantener la saciedad y no eleva el azúcar. Media unidad de aguacate con 2 huevos es una combinación que funciona muy bien para muchas personas con diabetes. Lo que debes eliminar del desayuno si tienes diabetes, independientemente de que comas huevo o no, es el jugo de fruta, aunque sea natural y recién exprimido. El jugo concentra el azúcar de la fruta sin la fibra que frenaría su absorción. Es básicamente agua con azúcar con vitaminas. El cuerpo lo absorbe igual de rápido que un refresco azucarado. Si quieres fruta, cómela entera, no la tomes líquida y en porciones pequeñas. Hablemos de variaciones a lo largo del día, porque el huevo no tiene que ser solo para el desayuno, aunque ese sea el momento más estratégico. A media mañana, si tienes hambre entre el desayuno y el almuerzo, un huevo cocido con un puñado de vegetales puede ser un snack inteligente que evita que llegues al almuerzo con mucha hambre y comas más de lo necesario. Ese control del apetito es un factor clave en el manejo del azúcar durante todo el día. En el almuerzo, el huevo puede aparecer como parte de una ensalada. 2 huevos cocidos sobre una base de lechuga, tomate, cebolla, zanahoria rallada y un chorrito de aceite de oliva con limón. Es una comida completa y eficiente para el azúcar en sangre. En la cena, si tienes el hábito de comer ligero por la noche, un huevo pochado con espinacas salteadas en aceite de oliva puede ser suficiente y beneficioso. Lo que no recomiendo es comer los 2 huevos del día en un solo momento y en ningún otro. Distribuirlos puede ser más efectivo. Uno en el desayuno y uno a media mañana o en el almuerzo es una buena estrategia. Hay un error muy específico que quiero que identifiques si lo estás cometiendo. Comer el huevo solo, sin nada más, con la idea de que así es más saludable. El huevo solo es mejor que nada, pero el huevo acompañado de vegetales y una pequeña cantidad de grasa saludable es mucho más efectivo. La presencia de fibra de los vegetales y de grasa saludable del aguacate o del aceite de oliva hace que la digestión sea aún más lenta y el control del azúcar aún más estable. Otro error frecuente: guardar la yema para el final o tirarla. Durante mucho tiempo se recomendó comer solo la clara y eliminar la yema por el colesterol. Hoy sabemos que la yema contiene la mayor parte de los nutrientes del huevo, las vitaminas, la colina, las grasas que ayudan a la absorción de nutrientes esenciales. En personas con diabetes sin colesterol LDL críticamente elevado, la yema es parte del beneficio, no del problema. Comer el huevo entero es la recomendación correcta para la mayoría. ¿Qué puedes esperar si aplicas esto de forma consistente? En la primera semana, si mides tu azúcar en ayunas o después del desayuno con un glucómetro en casa, puedes empezar a notar que el pico posterior al desayuno es menos elevado que antes. No esperes un cambio dramático en los primeros días. El cuerpo necesita tiempo para ajustarse. Entre la semana 2 y la semana 3, si mantienes el patrón, la tendencia se vuelve más clara. Las personas que más beneficio notan son las que combinan correctamente el huevo con vegetales y eliminan el pan blanco y el jugo del desayuno al mismo tiempo. A los 2 meses, si mantienes la constancia, un análisis de laboratorio puede empezar a mostrar cambios, no solo en el azúcar en ayunas, sino en la hemoglobina glicosilada, que es el examen que mide el promedio de azúcar en sangre de los últimos 3 meses. Una reducción de ese valor, aunque sea de 3 décimas o 5 décimas, es un logro real que reduce el riesgo de complicaciones a largo plazo.
Dicho todo esto, hay condiciones en las que debes ser más cuidadoso o consultar antes de aplicar este protocolo. Si tienes enfermedad renal crónica, es decir, si tus riñones ya están dañados y tu médico te ha pedido que reduzcas la proteína en la dieta, el consumo de 2 huevos al día puede no ser apropiado para ti. En ese caso, habla con tu médico antes de cambiar nada. Quizás puedas comer un huevo al día, o quizás debas manejarlo de otra forma. Si tu colesterol LDL, el llamado colesterol malo, está por encima de 160 miligramos por decilitro de forma sostenida, empieza con un huevo al día y reevalúa con tu médico después de 6 semanas. El huevo entero sube el HDL, que es el colesterol bueno, pero en personas con valores muy elevados de LDL, puede ser mejor empezar con más precaución. Si eres alérgico al huevo, esto no aplica para ti y debes buscar otras fuentes de proteína como las leguminosas, el pollo sin piel, el pescado o el tofu. Si tienes hipertensión además de diabetes, evita añadir sal al huevo. Prepáralo sin sal o con muy poca. Usa hierbas aromáticas como el orégano, el cilantro o el perejil para darle sabor. La combinación de diabetes e hipertensión es muy común en nuestra población y hay que cuidar los dos al mismo tiempo. Si estás tomando medicamentos para la diabetes, especialmente insulina, y decides cambiar tu desayuno de forma significativa, mide tu azúcar con más frecuencia durante los primeros días del cambio. Un desayuno más proteico puede hacer que tu azúcar suba menos de lo habitual, y si tienes una dosis de medicamento calculada para un desayuno diferente, podría bajar más de la cuenta. Informa a tu médico el cambio que estás haciendo para que pueda ajustar si es necesario. El problema nunca fue el huevo. El problema fue el miedo mal fundamentado que alejó a millones de personas de uno de los alimentos más completos y accesibles que existen. Y el segundo problema fue no saber cómo usarlo correctamente para que trabaje a favor del azúcar y no en contra. Lo que tienes ahora es un protocolo concreto: 1 o 2 huevos al día, preferiblemente en el desayuno, cocidos o revueltos con poca grasa saludable, acompañados de vegetales y sin pan blanco ni jugo de fruta. Consistencia de al menos 5 días por semana. Variación posible a media mañana o en el almuerzo si el desayuno no es el momento ideal para ti. Sin yema tirada, sin sal en exceso, sin frituras ni embutidos añadidos. Ese cambio, sostenido en el tiempo, puede marcar una diferencia real en tus niveles de azúcar, en tu peso, en tu energía durante el día y en la protección de tus riñones, tus ojos y tu corazón a largo plazo. No necesitas un cambio drástico ni costoso. Necesitas entender cómo funciona tu cuerpo y usar lo que ya tienes en tu cocina de manera más inteligente. Cuéntanos en los comentarios, ¿ya comías huevo en el desayuno o lo habías eliminado por miedo? Queremos saber cómo estabas manejando esto antes de ver este video.